Vamos a ver una palabra que está en Zacarías capítulo 7, versículo 9 y 10. Versículo 9 y 10 dice: Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: Juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Solamente dos versículos. Aquí se habla de el huérfano, la viuda, ¿cierto? Cuando habla de la viuda significa que no tiene marido, que su marido se murió, que está sin pareja, algo así, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Podremos como mirar varias opciones sobre la palabra viuda. Me acuerdo sobre la historia de la mujer samaritana que Jesús le dijo: ¿me das de beber? Y la mujer samaritana dijo: pero ¿cómo un hombre, siendo judío, puede decir de esa manera? Porque los judíos y los samaritanos no tienen buen trato entre sí. Entonces Jesús le dijo: si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces Jesús le dijo en una parte: trae tu marido. Pero claro, ella tenía 5 maridos y el que tenía no es, y el marido que tiene ella no es su marido verdadero. En esta historia de esta mujer samaritana podemos ver la enseñanza del verdadero marido, que es Cristo. Nuestro verdadero marido, esposo, es Jesucristo. Nosotros somos la iglesia y la iglesia es la esposa de Cristo. Entonces, viendo de esta manera, pues eso quiere enseñarse, ¿no? Ese corazón. Entonces, viendo de esta manera, una viuda, esta mujer solamente tenía 5 maridos y el que tiene no es su marido como tal. Entonces, ¿qué dice la palabra? No oprimáis a la viuda. No oprimáis a la viuda. Al huérfano, al huérfano. Cuando nosotros estábamos en Adán y Eva, nuestro padre era Dios. Pero al momento en que se separó de Dios, en el momento que es Romanos capítulo 3, versículo 23, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entonces esa comunión con Dios se perdió, ¿cierto? A partir de Génesis 3 en adelante. Hasta cuando viene la justificación, la gracia de Dios, la gracia salvadora de nuestro Señor. Entonces, viendo de esta manera, podemos ver como muchas maneras de poder ver que un huérfano necesita de un padre, una viuda necesita de un marido, el extranjero y el pobre. El extranjero, cuando habla del extranjero, la Biblia dice que nosotros no somos de este mundo. La Biblia habla de que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros en este mundo somos extranjeros. Al pobre, la Biblia dice: bienaventurado el pobre en espíritu. Al pobre no se refiere pobre económicamente, porque Dios perfectamente puede dar de sus riquezas a un pobre y se puede volver millonario de la noche a la mañana, pero sin Dios. También un millonario se puede volver pobre de la noche a la mañana, pero sin Dios, sin la salvación. Para ambos casos. Entonces, viendo de esta manera, la viuda necesita como alguien que lo acompañe, el consuelo. Cuando se habla de amparar o ayudar a la viuda, es predicarle el Evangelio. Todo se trata de lo mismo, predicar el Evangelio. Nosotros, estando separados de Dios, nos alejamos del Padre, vivimos como huérfanos. Pero el que es pobre también vive como un pobre espiritual. Vive sin esperanza, vive angustiado, vive triste, vive cargado, vive como pobre espiritual, teniendo todo, pero en su corazón, aquí, como quien dice, aquí dentro suyo, por así decirlo, está vacío, está pobre. Entonces también a los extranjeros. También dice la Biblia: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos son llamados, muchos son no de este mundo, sino del plano celestial. Pero entre la viuda, el huérfano, el extranjero, el pobre, hay una sola cosa en común, y es predicar evangelio. No sé si me hago entender, no sé si conectan. Porque dice el versículo 9: así habló Jehová de los ejércitos, decid: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. No piense mal en contra de su hermano.
Eh, entonces, viendo de esta manera, como eh, hay algunos hermanos de la iglesia que han tenido conflicto entre ellos, hermanos o hermanas, han tenido como alguna discusión, pero bueno, no quiero hablar más, no quiero hablar específicamente de eso, pero surge por algo muy profundo, ¿no? Algo, un problema grave. No especulemos qué es, pero es un problema así grande, ¿no? Digamos que un hermano, vamos a poner un ejemplo, que un hermano le dijo a una hermana, hermana, por favor présteme dinero porque necesito ir a comprar esto. Necesito para tal evento de la iglesia, un evento X de la iglesia. Entonces quisiera que me ayudara. Y no, claro, sí, yo le puedo ayudar. Pero ¿cuándo me pagaría? No, yo le pago a más tardar al principio del mes, después de la primera semana. Entonces, bueno, entonces me paga. Pero resulta que la deuda es grande porque toca transportarse a otro sitio y así. Entonces resulta que cuando se encuentra con el hermano le dice, hermano, ¿y qué hubo, hermana? ¿Cómo está? Hermano, una pregunta, ¿usted tiene para pagarme mi deuda? No, no, yo no tengo, es que no he alcanzado. Ahorita tenía que comprarle las cositas al niño, al bebé. Me tocó llevar a mi esposa por allá en tal parte. Y me tocó, porque le tocaba predicar. Entonces yo como buen marido pues le di el dinero. Entonces, discúlpeme. Después pasa un tiempo y le dice, hermano, ¿qué hubo? ¿Cómo está? ¿Ahora sí me puede pagar? Ya estamos en marzo o ya estamos en junio. ¿Ya me puede pagar? No, hermana, disculpe, yo no puedo. He intentado, pero no. Hermana, no sé. No sé qué hacer. Ojalá no quisiera recordar esa deuda. ¿Será que hay alguna manera de olvidar? Pero la hermana, ¿cómo se siente? Entonces yo para qué le presté dinero a este hermano. ¿Para qué hice de esta manera? Este hermano no puede, este hermano no se ve que no va para ningún lado, no me paga la deuda. ¿Qué está diciendo? Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. No piense mal. De pronto está pasando por una dificultad. Dios está trabajando en esa persona, pero no piense mal en contra de esa persona. No especule. ¿Me hago entender? O de pronto, bueno, no sé si se acuerdan, pero yo compartía con un hermano que también tenía gafas, ¿cierto? Y con otro hermano que ustedes lo conocen porque es de piel morena, de tez morena. De pronto alguno podría pensar, el hermano ya no comparte con él porque el hermano es así, 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 así. O porque el hermano también se apartó de la iglesia, algo le habrá pasado. Pero ¿qué dice la palabra? Ni ninguno piense mal en su corazón en contra de su hermano. No lo haga, no lo haga. ¿Me hago entender? Amén. Vamos a mirar Salmos capítulo 139, por agilizar, ¿no? Salmos capítulo 139. El versículo 7 y 8, si lo tienen ahí, voy a leer. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Así dice la palabra, amén. Entonces, viendo de esta manera cómo Dios, nuestro Padre Celestial, nos ayuda en nuestras dificultades y en nuestras adversidades, ¿no? Que tenemos un problema como lo que le dije, el ejemplo del hermano y la hermana. No se preocupe, por Dios estar en el corazón de cada uno de ellos, Dios va a trabajar, Dios va a solucionar. O de pronto, no sé, digamos que un hermano le pidió una guía a una hermana, o a una seminarista, o a una evangelista mujer, ¿no? Porque cuando uno dice evangelista puede decir que es hombre, pero también se puede decir la evangelista, ¿no? O la pastor. Entonces puede uno decir, yo le consulté a usted una guía y todo me salió mal. Yo estoy enojado porque yo pensé así, así, así. Pensé y yo creí que iba a suceder así, 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 así. Entonces, por haber un conflicto, por pasar una situación difícil, hay un choque y el corazón se cierra con esa persona y están como peleados, básicamente, están peleados. Pero ¿quién tiene que responder? Claro, esa persona está dando la guía a este hermano que la está pidiendo, ¿cierto? Sí, al hermano. Pero si la guía no salió como debe ser, ¿quién tiene que hacerse responsable? Dios, no la persona, no alguien, sino Dios. De la misma manera nosotros tenemos la Madre Iglesia, que es la que nos guía y nos alimenta nuestro espíritu. ¿Me hago entender? Pero ¿quién debe hacerse responsable? El marido.
es decir, Dios, Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra? Y Salmos capítulo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? O sea, si una persona se quiere apartar de la iglesia por algún pensamiento, por alguna situación que está pasando, si esa persona se aparta y dice, no, yo ya no quiero nada que ver con Dios, ya no me interesa Dios, entonces, ¿esa persona podrá escaparse de algún lado? No, de ninguna manera. Esa persona está destinada a recibir la salvación. Si la persona entiende, pero esta persona voluntariamente rechaza, se aparta, como lo que hablaba el pastor, esta predicación de la mañana, ¿no? Aquí en Colombia, ¿no? Que hay una persona que tiene un angelito a la derecha, ¿cierto? Y el diablito a la izquierda. Entonces uno le dice una cosa y el otro le dice la otra. Pero es así, verdaderamente es así, es verdadero. Como que una voz le dice de esta manera, la voz de Dios, pero por un lado está la voz del diablo, la voz de Satanás. Entonces depende a quién estamos escuchando. ¿A la voz de nuestro marido, nuestro Señor Jesucristo? ¿O estamos escuchando la voz de Satanás diciéndole, ah, sí, pásale? Entonces tienen comunión, hablan, ríen, conversan. Pero ¿quién es el verdadero marido? Dios, Jesucristo, ¿cierto? No sé, algunas mujeres que están acá, hermanas, hermanos, bueno, hermanas o mujeres, chicas, que tienen novios, o novios, sí, no. ¿Ustedes cómo pensarían que si ustedes hablaran con otro hombre, cómo se sentiría su pareja, su novio? ¿Cómo se sentiría su pareja? ¿Bien o mal? Mal, ¿cierto? Se sentirían mal. Ahora, viceversa, si el hombre habla con otra mujer, así como de forma coqueta y todo, ¿cómo se sentiría la pareja, la mujer? La chica se sentiría también mal, ¿no? De la misma manera, ¿a quién está escuchando? ¿Está escuchando a Dios o está escuchando la voz de Satanás, la voz del diablo? Entonces, viendo de esta manera, dice la palabra en el versículo 8 de Salmo 139. Si subieres de los cielos, allí estarás tú. Allí estarás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Ahora, bueno, cambiando la perspectiva, el punto de vista, muchas personas se han alejado de la iglesia por eso, por pensamientos, por cosas que ha hecho algún hermano, alguna hermana, algún siervo, algún ministro, no sé, el vecino, la vecina, el fulano, la fulana, se han apartado de la iglesia. Por un pensamiento, por uno solo, se alejan de la iglesia. Entonces, esta persona, ¿a quién está escuchando? La voz del diablo, no la voz del verdadero marido que es Jesucristo. Pero sin embargo, aunque la persona se aparte, no se va a poder escapar. Dios lo va a volver a traer. Por eso dice el versículo anterior, ¿a a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No hay forma. Dios es un Dios altísimo, un Dios grande, un Dios omnipotente, omnipresente, omnisapiente. La persona no tiene opción de escaparse de Dios. Dios lo va a traer de esa misma manera. Si la persona, por cualquier situación que esté pasando, por algún conflicto, por algún problema con alguien, o por algo que haya pensado o visto, o si, no sé, aparentemente se haya dado cuenta, se apartó de la iglesia, se apartó del siervo, del hermano, de la hermana, se alejó, no importa, dice, a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere de los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Nosotros somos instrumentos de Dios. Dios nos envía a donde nos lleve. Nosotros, ¿a dónde vamos a estar? Donde Dios nos coloque, donde Dios nos ponga. Entonces, no sé, he escuchado hermanos que se han apartado de la iglesia por cualquier tipo de situación, pero algún hermano, alguna hermana se los ha encontrado, les han compartido o de pronto han escuchado alguna palabra, han entendido alguna palabra en la Biblia y han regresado. Han regresado. Pero ¿cómo vivían cuando se alejaron, cuando se apartaron? Vivían con gran vergüenza, vivían con gran angustia delante de Dios, vivían con pena delante de Dios, con vergüenza. Pero Dios los hizo volver. Dice la palabra, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si yo me fuera a tal parte o a tal parte, allá estás tú. Vamos a mirar el Salmo 51, versículo 17.
Salmos capítulo 51, versículo 17. Si lo tienen ahí, voy a leer. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Amén. Espero que lo hayan leído y no crean en lo que les estoy diciendo, crean solamente en la palabra. Entonces, ¿qué dice la palabra? vuelvo, vuelvo a repetir. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Un espíritu quebrantado, un espíritu totalmente fracasado, entregado a la situación. Solamente, como quien dice, a la mano de Dios. Ya la persona no puede solucionar, entonces Dios es el que tiene que resolver. Dios es el que tiene que cumplir. Entonces sigue diciendo, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. No lo menosprecia un corazón contrito y humillado. Muchas personas están sufriendo por la condenación del pecado, van y asisten a la iglesia, dicen que Jesús vino a morir por el pecado del mundo, pero siguen diciendo que tienen pecado en su corazón, en su vida, que siguen pecando, que se esfuerzan para no pecar, pero que Jesucristo vino a quitar todo el pecado. Entonces se están contradiciendo. No tiene sentido lo que dicen entre una cosa y la otra y así. No tiene sentido. ¿Me hago entender? Amén. Entonces, vuelvo a repetir. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Dios permite las aflicciones de una persona, así aunque esté asistiendo a una iglesia cristiana, pero si la persona está pasando por una situación difícil, por un momento complicado, es porque Dios quiere que esa persona, su espíritu quede quebrantado, su corazón lo doblegue, su corazón lo doble delante de Dios, para que esa persona pueda recibir el santo evangelio, que Jesucristo, que la Biblia habla de que sus pecados ya son perdonados, pero la persona se aflige, se angustia por un pensamiento que tiene, como lo que les dije con el niño. El niño roba el dinero de sus padres y el padre no, el hijo se va, el hijo se va y se gasta el dinero con sus amigos del barrio, de la cuadra, pero este niño ya no quiere regresar, porque el padre dijo, cuando yo lo vaya a encontrar, lo voy a castigar, y de esta no se va a escapar. Entonces el hijo, con temor, ¿va a querer regresar, sí o no? Con miedo. ¿Ustedes qué harían si estuvieran en los zapatos, en la piel de ese niño, de ese hijo? ¿Regresarían o no regresarían? Creo que la respuesta sería bastante obvia, ¿no? Pues de ninguna manera va a regresar. No vamos a regresar si está presentándose esta dificultad. Pero después este hijo, pasó una semana, o sea, pasó un rato, 1 hora, 2 horas, una semana, pero nada que regresa. Pasó una semana, pero el padre, ¿qué quiere ahora? El padre dice, no, yo quiero que él regrese, yo quiero que él vuelva, yo quiero que abrazarlo, quiero perdonarlo, ya no me interesa el dinero que me haya quitado, lo único que quiero es que vuelva, que vuelva. Hay un dicho que dice, bueno, un dicho no, que he escuchado de alguien, el que se fue sin que lo corran, regresan sin que lo llamen. O por decirlo de una forma más entendible, la que se fue sin que la corran, regresan sin que la llamen. Creo que es más entendible, ¿no? Pero es lo mismo. Este hijo se fue, no, el padre no lo corrió, el padre no lo echó, pero como no lo echó, va a regresar. Tiene que regresar sí o sí. Entonces, cuando el hijo habla con el padre, se puede dar cuenta que el corazón del padre cambió, que ya no lo quiere castigar, que lo quiere perdonar, que lo quiere ver feliz y hacerlo feliz a él también, como padre. Porque cada padre de familia tiene una carga, ¿cierto? El hijo no se da cuenta porque es hijo, pero más adelante cuando crezca, cuando tenga pareja, cuando tenga hijos, se va a dar cuenta, mi papá, ya sé por qué se sentía de esta manera, ya sé por qué. Amén, ¿sí me hago entender? Amén. Entonces viendo de esta manera, es verdaderamente cómo por un pensamiento se aparta, se aleja, ¿cierto? Entonces viendo de esta manera, Salmo 51, versículo 17, los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No desprecias tu Dios. Tú, oh Dios, Dios no puede despreciar un espíritu quebrantado, humillado, contrito, humillado, porque eso es lo que Dios espera. Que la persona se agote todas sus fuerzas, se le acabe toda esperanza humana,
toda certeza o positivismo humano para que Dios pueda intervenir. ¿Me hago entender? Para que Dios pueda darle al clavo, para poder solucionar sus necesidades, para solucionar su problema. Para que esta persona solamente, el camino que tenga es la fe. ¿Me hago entender? Solamente la fe, solamente confiar en Dios, creer en Dios. Nada, en nadie más, ni en ninguna otra cosa, sino solamente en Dios. Vamos a mirar Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20, versículo 26 dice: Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Dios nos apartó como santos. Amén. Nos hizo santos. La palabra dice que tu palabra es la verdad. En otro versículo de la Biblia nos enseña que la palabra de Dios nos santifica. Lo estoy diciendo de una forma parafraseada, no exactamente así, porque si lo buscan así, pues no lo van a encontrar, no lo van a poder buscar así, pero lo estoy diciendo de una manera así, como para que se hagan una idea y lo puedan buscar mejor. Entonces, ¿quién nos santifica? Dios. ¿Cómo nos santificó? Con su palabra. Nos apartó. La Biblia dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Me hago entender? Entonces, cuando se hace la separación entre la carne y el Espíritu, eso es santificación. Hay una división. ¿Me hago entender? Separar la luz de las tinieblas. Es el proceso de santificación, como se le llama o se le denomina de esta manera. ¿Me hago entender? Amén. Entonces, claro, nosotros vivimos en este cuerpo carnal, pecaminoso, pero nuestro espíritu es el que vuelve a Dios. Esta carne vuelve al polvo. ¿Me hago entender? Como esta carne vuelve al polvo y tenemos pensamientos malos, corazón malo, como carne, cuerpo pecaminoso, pero tenemos el espíritu. Si hemos recibido la salvación, si la persona que está escuchando ha recibido la salvación, verdaderamente por el Evangelio, que sus pecados son perdonados una vez y para siempre, esta persona tiene dos naturalezas, naturaleza en la carne y naturaleza divina, naturaleza justa, santa y perfecta, delante de Dios. Delante de las personas no, delante de la sociedad no, pero delante de Dios es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta, del resto no importa, del resto no importa. Entonces, aunque tiene dos naturalezas, esta persona, como dice el versículo, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos. Apartado. Santo, ¿qué significa? Ser apartado. Es decir, nuestros pensamientos, lo que es la carne, cuerpo pecaminoso, no sé cómo lo entiendan. Hemos sido apartados. Tenemos la salvación en Dios, en Cristo, y esto es lo más importante, pero hemos sido apartados del mundo, apartados de nuestros pensamientos, de nuestra vana manera de vivir, para tener una vida nueva. Hemos sido apartados, alejados de esa vida antigua, de esa vieja vida, de esa vieja vida. Y tenemos una vida nueva. Pero como digo, muchas veces, muchas personas que se dicen ser cristianos, tienen la vida nueva, pero prefieren vivir en la antigua vida. Es decir, como pecadores, como injustos, como indignos de ir al cielo. Pero esta no es la manera correcta que hay que vivir. Amén. Entonces dice la palabra, pues habéis pues de serme santos. Dios te está diciendo a ti que te hizo santo, te hizo santa. Pero la persona puede decir, no, yo no puedo ser santa o santo, porque es que yo no hice nada bueno. No soy como la Madre Teresa de Calcuta. No puedo ser como esos grandes ejemplos de la sociedad. Grandes personas de renombre, que uno dice, wow, tan preciosos, han hecho muchas cosas por la sociedad, por las personas, o por su prójimo. Pero yo no he hecho nada de eso. Solamente he hecho solamente una cosita así. Pero ellos han hecho más que yo. Entonces, ¿cómo puedo decir que soy santa o que soy santo? No. Pero no es de esa manera. Deje ese pensamiento, porque le está haciendo caso a la voz de Satanás, a la voz del diablo, ¿no? Como que al lado está un angelito y al otro lado está el diablo, ¿cierto? El diablito. Entonces, la Biblia dice, habéis pues de serme santos. ¿Cómo nos hizo santos?
Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Más adelante en ese mismo libro, en ese mismo capítulo dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Amén. Entonces, viendo de esta manera cómo nos hizo santos, por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de nuestro Señor. ¿Me hago entender? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice también? Y añade, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Nunca más. Eso sí, nunca más. Dios no es hijo de hombre para que miente, ¿cómo era? Dios no es hombre para que miente, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si mal no me equivoco, es así. Entonces, ¿Dios miente? Si Dios dice que nos hizo santo, dice, habéis pues de serme santos, pues yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos, no del diablo, es decir, ser pecadores. No, porque pertenecer a Satanás es ser hijo del diablo, ser pecador. Pero aquí está diciendo, Dios está diciendo en la palabra, es para ser míos, para ser míos. ¿Me hago entender? Entonces, viendo de esta manera, Dios te está diciendo a ti, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Amén. Para la persona que no quiera creer en esto, que dice el versículo 18, ya después de esto ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más. Versículo 18 de Hebreos capítulo 10. Si la persona se rehúsa a creer en esta verdad que está en la Biblia, no que me estoy inventando yo, porque puede leer toda la Biblia y se puede dar cuenta diciendo, sí, es cierto. Si la persona rechaza voluntariamente esa verdad, entonces para esa persona ya no hay más ofrenda por el pecado, ya no hay nada que hacer. Solamente esperar a que Dios trabaje en el corazón de esa persona, que Dios haga lo suyo, que nuestro Señor Jesucristo cambie el corazón de esa persona, como el hijo pródigo. De esa manera la persona tiene que regresar como el hijo pródigo. Amén. Vamos a mirar, ya por cuestión de tiempo, Lucas capítulo 1, versículo 15. Mateo, Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 15, si lo tienen ahí, voy a leer. Dice, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4 dice que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras. La Biblia dice en Romanos capítulo 4, versículo 25 que Jesucristo resucitó para darnos nuestra justificación. Bueno, les estoy diciendo el versículo de una forma parafraseada. ¿Cierto? Romanos capítulo 4, versículo 25 lo dice. El último versículo de ese capítulo. Que Él resucitó para justificarnos. Entonces, ¿seguimos siendo pecadores o somos justos, santos y perfectos? No, somos justos, santos y perfectos. No perfectos como las personas se lo imaginan, sino perfectos delante de Dios. Delante de la sociedad, no. Delante de la gente, no. De las personas, no. Vamos a mirar Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Pero antes de ver ese versículo, ¿qué dice esta palabra? Diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Ya el reino de Dios está entre nosotros, pero muchas personas se siguen rehusando a creer en el Evangelio, porque dice, pero ¿cómo así que yo ya soy justo, santo y perfecto? ¿Cómo que ya soy limpio de pecado? No, yo estoy muy confundido, o estoy muy confundida, a mí no me parece. Yo creo que después, yo creo que ahí sí, pero ahorita no. ¿Usted qué está aprendiendo? ¿Usted qué me está diciendo a mí el día de hoy? Usted está confundido. Usted está mal. Y no, bueno, sí, pues yo estoy mal. Está bien, tiene toda la razón. Estoy mal. Pero ¿quién tiene la verdad? La Biblia, no yo. Entonces, es importante que creamos a la palabra de Dios. Eso también lo digo lo personal, para mí, para yo. Vamos a mirar Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1, si lo tienen ahí, voy a leer. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar,
tiempo de esparcir piedras y tiempo para juntar piedras, tiempo para abrazar, tiempo para abstenerse, tiempo para abstenerse de abrazar, tiempo para buscar, tiempo para perder, tiempo para guardar y tiempo para desechar, tiempo para romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Bueno, hasta el versículo 11 hemos leído de Eclesiastés capítulo 3. Dios ha hecho una obra que el ser humano no ha entendido. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha colocado nuestra eternidad. Esta vida es efímera, pasajera. ¿Qué se compara esta vida con estar en el reino de los cielos? O estar un rato en este mundo, porque esta vida es un soplo, es como una niebla, así como viene, después se va. ¿Cómo sería la eternidad en el infierno, en el castigo eterno, o en el cielo? ¿Cómo sería? Está la eternidad. ¿Pero qué dice? Hay tiempo para todo. Cuando dice que hay tiempo para reír, tiempo para hablar, tiempo para perder, tiempo para amar, nos está enseñando que hay tiempo para todo. Pero las personas salen diciendo, no, yo estoy muy ocupado, yo no tengo tiempo, yo no puedo. Entonces la persona, en vez de dedicar tiempo para escuchar la palabra, se aleja, se aparta. O sencillamente le da pereza porque no está de acuerdo con lo que está escuchando. No está de acuerdo con lo que estamos compartiendo, entonces la persona se aleja, se aparta y prefiere buscar solución en otra parte, asistir a otro lugar, ¿cierto? Como escuchar a otra gente, que hablen muy bonito, y que tengan muchas historias, muchas palabras bonitas. Prefiere hacer eso y tomando esa decisión, se aparta de la palabra de Dios, se aparta del siervo, se aparta de la iglesia. Porque esa persona verdaderamente no está bien aterrizada en la palabra, no está aterrizado en lo espiritual. Pero bueno, gracias hermanos, amigos, invitados. Ya se nos acabó el tiempo, entonces vamos a dejar eso para una próxima ocasión. Vamos a dejar este compartir de la palabra de Dios, este tiempo muy precioso, para el día de mañana, para una próxima oportunidad. ¿Les parece bien? Y nada, estoy muy agradecido con ustedes por haberme permitido llegarle a ustedes y compartir la palabra. Si tienen cualquier problema, inquietud o duda, ya saben que me pueden escribir. Cualquier duda o pregunta me pueden escribir al privado, por el interno. Entonces muchísimas gracias, estoy muy agradecido. Amén, amén. Tengo mucho agradecimiento y vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta maravillosa palabra, te damos gracias porque verdaderamente tú has colocado eternidad en nuestro corazón. Y Dios, tú nos has escogido desde el principio hasta el fin. Y tú sabes nuestros pensamientos, nuestro corazón. Dios, Padre Celestial, tú conoces todo de nosotros. Si nos permitiste estar acá escuchando tu santa palabra, es porque intentamos de alguna manera habernos apartado de ti, vivir por nuestra propia manera o por lo que nos parece. Pero habiendo escuchado esta palabra del día de hoy, nos has permitido regresar. No nos pudimos escapar de ti, esconder de ti, porque tú lo sabes todo. Entonces, verdaderamente tú trabajas preciosamente, trabajas maravillosamente y nos has permitido estar aquí escuchando la palabra. Padre, te damos gracias. Permite que muchas personas puedan creer en lo que se está compartiendo en la palabra, porque el tiempo es corto y nuestro Señor Jesucristo viene sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, viendo de esta manera, Dios, permite que más personas puedan creer en este santo evangelio por la gracia y la misericordia de Dios que ha hecho en sus vidas, para que estén aquí. No sé cuántas personas estén aquí por primera vez escuchando esto, pero espero que esto sea de gran bendición. Padre, permite que más personas puedan conectar con la iglesia, con la palabra, con el siervo, en sus respectivos países, y que puedan recibir la guía de la palabra y puedan tener el gozo y paz en su corazón. Padre, te damos gracias porque la salvación nos trae eso,
gozo y paz. Pero un evangelio diferente, ¿qué nos trae? Esclavitud. Un evangelio diferente nos trae esclavitud, temor, miedo, porque todo el tiempo estamos en vigilancia. Uy, no, ¿y qué tal si yo peco? ¿Qué tal si hago tal cosa que no es así, que me están prohibiendo? No, pero si yo hago tal cosa. Ese evangelio no es el evangelio verdadero. Es un evangelio que esclaviza, que todo el tiempo tiene que estar vigilando sus errores y cada paso que camina. Pero el evangelio verdadero no consiste en esto. La Biblia dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Entonces, preguntándose consigo mismo, dentro de uno mismo, preguntando internamente, si Jesús viene para salvarme, ¿por qué me estoy condenando yo? No tiene sentido. Entonces, viendo de esta manera, verdaderamente nosotros estábamos viviendo como ignorantes, como ciegos, como huérfanos, como viudas, como pobres, como gente que su ciudadanía no es acá sino celestial, ¿cierto? Extranjeros, vivíamos como extranjeros en algo espiritual, pero ahora nuestra ciudadanía se cambió, la visa se cambió. Nuestra visa dice que nosotros estamos perteneciendo a lo celestial, al reino de Dios, pero estamos en este mundo terrenal, por decirlo de una manera. Entonces, viendo de esta manera, te damos gracias, Dios, porque verdaderamente esta palabra ha llegado a nuestro corazón y nos está trayendo gran felicidad y gran gozo. Gracias, Padre Celestial, bendice a los hermanos, bendice a todos, bendice a la iglesia en cada parte del mundo. Te damos gracias y permite que las personas que se han apartado de la iglesia, los hermanos, las hermanas, alguien que se haya apartado del evangelio, de la palabra, regrese, vuelva. El que se fue sin que lo corran, regresen sin que lo llamen. O más fácil, la que se fue sin que la corran, regresa sin que la llamen. Padre, te damos gracias, bendice a todos, bendice a este humilde servidor, bendice a la personita que está escuchando esto en la transmisión, bendice a todos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados por haber escuchado esta santa palabra. Amén. Gracias por haber estado aquí compartiendo la palabra. No sé quién está escuchando esto por primera vez, pero bienvenidos. Están cordialmente bienvenidos con los brazos abiertos a este precioso y maravilloso evangelio. Le damos gracias a las personas que han escuchado esto y que han compartido esta transmisión, que han compartido este video, y que esto sea de gran bendición para sus vidas. Y mediten en la palabra, mediten, rumien, hay que rumiar la palabra. Gracias, muchísimas gracias. Hasta aquí vamos a dejar. Estoy muy agradecido. Hasta aquí vamos a dejar. Entonces, chao, chao.